congresista Rimarachín, Molina, el congresista Delgado, Jaime Delgado. Congresista Delgado, sin embargo, permíteme, por un tema no del debate, ha pedido unos minutos el congresista Rosas. Gracias, presidente, por su gentileza. Muy buenos días y a todos los colegas. En esta ocasión quiero brevemente mencionarles que hay una situación preocupante respecto al problema que se suscitó en La Parada. Resulta, señor presidente, que por supuesto estamos de acuerdo con el traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita. Eso debemos dejar en claro. Pero lo que esto implica y ha afectado es que se ha vulnerado el derecho de muchos trabajadores. Yo voy a agradecerle, presidente, si me permite, en solo 3 minutos que se haga una proyección, de manera que todos nosotros podamos ser bien ilustrados al respecto, siempre conociendo su vocación democrática de permitirnos a todos hablar, sobre todo cuando se trata de problemática de la población. Ahí está, todos podemos observar, queridos colegas. Resulta que la alcaldía ha dado un decreto de alcaldía 012, amparándose en la Constitución Política del Perú, que entre otras cosas dice: la Constitución garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria, así como defiende los intereses de los consumidores y usuarios. Amparándose en la Constitución, ha hecho todo lo contrario. Miren, La Parada es la parte verde que ya han sido desalojados, pero en este decreto de alcaldía ha cerrado todo este lugar, 800 metros a la redonda, perjudicando a un número de comerciantes que venden granos secos, arroz y bebida, lo cual significa que en lo peor de los casos hubiera cerrado una cuadra a la redonda de La Parada, y no mire todo este trabajo, y está perjudicando entonces a comerciantes. ¿En qué sentido? Se ha perjudicado a 800 empresarios, comerciantes, importadores, exportadores de granos secos, arroces y bebidas. Con ello se ha afectado la labor de aproximadamente 5.000 trabajadores y por ende 5.000 familias. Se ha generado un problema social. Los comerciantes afectados están debidamente, señor, formalizados. Cumplen con tributar tanto al gobierno local, la municipalidad, como a la SUNAT. Los sucesos han originado que sean calificados como comerciantes de una zona delincuencial, afectándoles negativamente en la labor que desarrollan. El comercio afectado con la medida impuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por el decreto de alcaldía 012, está ocasionando cuantiosas pérdidas económicas, generando deudas y desempleo. Vamos a la comparación de precios. Mire, el kilo de payar en un supermercado está a 8 soles. ¿Sabe a cuánto venden ellos? A 3 soles 50. El kilo de quinoa está a 12 soles en el supermercado y ellos venden a 7.20. Mire la gran diferencia. El kilo de trigo está en un supermercado a 6 soles y ellos venden a 2 soles. Eso significa, señor, que está afectando la canasta familiar. Yo quisiera invocar, volvamos a la primera parte de ahí y vamos a las fotos, por favor, para terminar, señor presidente, que se vea al eclipse, por favor, cómo han cerrado. Si bien es cierto, este perímetro no está cerrado con bloques, pero sí con la presencia de serenazgo y la policía. Y vamos a ver que todo este contorno, por favor, al comienzo, todo este contorno, 800 metros a la redonda, afectando, por supuesto, a estos comerciantes. Señor presidente, yo le agradecería, invocaría a la presidencia del Congreso que se curse un oficio inmediato a la Municipalidad de Lima a efecto que se pueda, disculpen la redundancia, dejar sin efecto este decreto de alcaldía 012 para que inmediatamente se levante esta medida y en todo caso se limite, se circunscriba a un espacio más cerrado propiamente de La Parada y no afecte a un sinnúmero de familias que no pueden entrar ni salir. ¿Qué pasaría si hay un incendio, si hay emergencias? Los bomberos, las ambulancias y las personas, las unidades que recogen a los niños escolares tampoco pueden entrar y salir. Y es más, están afectando cuantiosas pérdidas a estos comerciantes y por lo tanto a las familias que viven en ese lugar y a todas las familias a nivel nacional. Presidente, termino con esto reiterándole mi invocación
de modo que se oficie a la Municipalidad de Lima para que deje sin efecto este decreto de alcaldía 012 y puedan entonces los comerciantes trabajar libremente, tal como la misma alcaldía invoca a la Constitución, que se garantiza la libertad de la libre empresa del comercio en bien de los usuarios y los comerciantes. Gracias, presidente. Muy bien. Ahora sí iniciamos el debate. El congresista Jaime Delgado. Continuamos el debate del dictamen de mayoría de la Comisión de la Fiscalización que propone crear la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Congresista Delgado. Sí, muchas gracias, presidente. Con relación a este proyecto, tengo algunas inquietudes. Esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción ya ha sido creada por un decreto supremo. Y no tenemos clara información sobre cuál ha sido el resultado de sus gestiones, qué tanto ha beneficiado para combatir, reducir los niveles de corrupción que tenemos en nuestro país, que es verdaderamente una lacra y que tenemos que luchar contra ella con todos los instrumentos legales. Pero mi duda está en que si es realmente a través de una comisión y dándole rango de ley y con una composición tan compleja, comprometiendo al propio presidente del Congreso de la República formar parte de esta comisión y una enorme lista de integrantes, donde obviamente no están tampoco todos, podamos resolver esto y no vaya a generar más bien una duplicidad con las funciones de la Contraloría General de la República. ¿En qué medida no vamos a generar expectativas al país respecto a que a través de esta comisión vamos a luchar y vamos a reducir los niveles de corrupción? Y luego simplemente quede como una frustración en la medida que no tenga esta comisión, digamos, la verdadera fuerza, porque prácticamente es, digamos, una instancia no ejecutiva y más bien coordinadora de las políticas generales. La lucha anticorrupción es un tema transversal que compromete al Congreso de la República a través de las distintas comisiones y particularmente a la de fiscalización, pero todos los congresistas. Corresponde a las oficinas de control interno, a la Defensoría del Pueblo, a la propia Contraloría General de la República. Es decir, es un tema transversal que abarca toda la administración del Estado y todas las instancias del Estado. Entonces, tal vez sería conveniente acotar un poco más este proyecto, digo, para no generar expectativas, sino generar duplicidad y montar una institucionalidad sobre la otra. Entonces, yo pediría reflexionar al presidente de la Comisión respecto de este tema, a fin de no estar, digamos, creando infraestructuras y superestructuras que se estén montando unas a otras y que finalmente no tenemos certeza de que esto vaya a funcionar en la medida que esta comisión ya ha sido creada y no tenemos información de qué resultados ha tenido. Y dándole rango de ley, ¿qué vamos a resolver? Esas son mis dudas. Gracias. Congresista Delgado, ¿concluyó? Muy bien. Continuamos con el congresista José Urquizo. Muchas gracias, señor presidente. Se trata de un proyecto de ley, el proyecto de ley 117, presentado por el Poder Judicial. Debemos señalar que en el país se viene trabajando el Plan Nacional Anticorrupción. Actualmente, quien preside la CAN, que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, es el señor presidente del Consejo de Ministros. Anteriormente desempeñó esta función el doctor Gastón Soto Ballenas, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. La Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el directo congresista Rondón aprobó
en el seno de esta comisión se aprobó el dictamen que es materia de debate el día de hoy. Y previo a la aprobación concurrió el doctor Juan Jiménez, presidente del Consejo de Ministros, pero no concurrió en esa condición, sino en la condición de presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Si bien es cierto, esta comisión ya existe, a través de un decreto supremo se dio origen a este mecanismo de articulación entre todos los entes que tienen que ver con la lucha anticorrupción, como es el caso del Ministerio de Justicia, que tiene a su cargo las Procuradurías Públicas Anticorrupción. También se encuentra el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instancias. Pero no existen mecanismos que los articule, sino a través de esta comisión, que es un espacio a través del cual se deben dar los grandes lineamientos de la política pública anticorrupción. El día de hoy y desde ayer, la Contraloría General de la República, y donde usted estuvo, señor presidente del Congreso de la República, viene liderando la segunda Conferencia Nacional Anticorrupción, la que se está desarrollando en la sede de la Universidad de Lima. Quiero comentarles que en Ayacucho, desde hace más de un año, se ha impulsado la Mesa Regional Anticorrupción, presidida por el señor vocal superior responsable de la ODEGMA, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. En ella congregan todas las instancias públicas, privadas, de la sociedad civil que tienen que ver con la lucha anticorrupción. Sin embargo, no existe una base legal, un marco que pueda avalar estas reuniones, toda vez de que el decreto supremo que dio origen a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción solamente auspicia la reunión de las más altas autoridades, como es el caso del presidente del Poder Judicial, del señor fiscal de la Nación, del presidente del Consejo de Ministros y de otros actores públicos. Dele tiempo al congresista Urquizo. En el ámbito regional no existe un marco legal. Es por ello que el dictamen sí reconoce estos esfuerzos que se han venido dando en el interior del país, como es el caso de la región Ayacucho, en el ámbito de la región San Martín, donde existen mecanismos de articulación entre las instancias que tienen que ver con la lucha anticorrupción, pero no existe el marco legal. Es por ello que los proyectos de ley, que son 4, que pretenden crear a pedido del presidente del Poder Judicial, dándole rango o estatus de ley a este decreto supremo, es que se pretende, con el marco legal, con el aval del Parlamento, articular estos esfuerzos, porque se trata de instancias, de organismos autónomos constitucionales, que por el principio de separación de poderes sería imposible que articulen esfuerzos. En ese sentido, presidente, pido, si me auspicia, presidente, para concluir la idea, unos 30 segundos, señor presidente, si me permite concluir. Muchas gracias, presidente. En ese sentido, esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción existe. Recientemente ha sido elegido presidente el presidente del Consejo de Ministros. En las regiones existen mecanismos, intentos por articular a todos los entes que tienen que ver con la lucha anticorrupción, sin marco legal existente. Existe un decreto supremo que creó esta comisión de alto nivel. Sin embargo, los miembros de esta comisión han considerado pertinente que sea a través de una ley. Considero que es importante las observaciones de los señores congresistas. Sí, habría que disminuir tal vez los integrantes de la comisión de alto nivel para no duplicar los esfuerzos que ya se vienen dando en otras instancias donde se duplica el rol del Consejo de Ministros. Invocaría la reflexión más bien de los congresistas para que finalmente se pueda apoyar este importante proyecto de ley, señor presidente. Muy bien. Congresista Modesto Julca. Gracias, presidente. Presidente, tal como ya se ha venido indicando por los colegas congresistas, este proyecto de ley
nace de iniciativas que fueron presentadas el año pasado, presidente, y durante la legislatura pasada en la Comisión de Fiscalización y Contraloría hubo una amplia discusión, un debate muy amplio, e inclusive se conformó un grupo de trabajo que recogió observaciones del debate, recogió una serie de sugerencias con el fin de que esta propuesta pueda ser mejorada. Y finalmente, en la nueva legislatura, el presidente Rondón tuvo a bien de agendar y se aprobó por unanimidad prácticamente este proyecto de ley, con la presencia del primer ministro en ese momento, que había sido designado como presidente de esta comisión de alto nivel. Como ya se explicó, presidente, esta comisión existe por un decreto supremo que fue creado en el año 2010, y lo que se está haciendo con la intención que ha generado y salió del debate de la comisión es darle rango de ley, darle mayores funciones, pero sobre todo hacer que sus acuerdos de alguna manera sean vinculantes entre las instituciones que la conforman, porque como sabemos, si es necesario que para la lucha contra la corrupción tenemos que comprometer a todas las instituciones, es justamente la participación de estos representantes de alto nivel en esta comisión de cada institución el que de alguna manera puede garantizar que cada institución se sensibilice e inicie un trabajo real interno para poder lograr que la lucha contra la corrupción tenga una respuesta de todas las entidades del Estado. En ese sentido, presidente, es necesario, creo, que adicionalmente a las observaciones que se han hecho, más que observaciones, en realidad sugerencias, presidente, podamos aprobar este proyecto de ley y darle, repito, rango de ley y capacidad de una mayor posibilidad de que los planteamientos de la política de Estado de lucha contra la corrupción se cumplan. Hace días atrás, el Premier, que hoy día efectivamente es el presidente de esta comisión, hizo el lanzamiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, y creo que en ese plan se vislumbra ya una estrategia para poder lograr que las entidades puedan iniciar un proceso de participación directa contra este flagelo. Por otro lado, lo novedoso de esto, presidente, como lo ha explicado el congresista Urquizo, es que se crean los CAN regionales. En las regiones donde la corrupción prácticamente campea a vista y paciencia de todos, no hay una institución, una entidad, un espacio en el que se pueda conversar, definir, plantear política de lucha contra la corrupción en cada región. Por eso lo novedoso de esto es estos CAN regionales que deben crearse en cada región con la participación de entidades de la sociedad civil para que planifiquen, promuevan y ejecuten sobre todo acciones dentro de cada región, presidente. Por ese motivo creo que es necesario dar el respaldo a este proyecto de ley y esperemos que sea aprobado. Gracias, presidente. Congresista Escano. Señor presidente, muchas gracias. Muy buenos días. Creo en el Perú es importante la lucha contra la corrupción, pero más que leyes, señor, acciones, investigaciones concretas respecto a actos de corrupción. Y ya esta comisión se conformó hace años atrás y lamentablemente no ha habido un aporte significativo. Ahora con la ley esperemos que haya ese aporte, pero tiene que haber medidas concretas, repito, en la lucha contra la corrupción y no solamente propuestas que a veces quedan en papeles y nunca se concretan. Señor, con la primera comisión que se conformó con un decreto supremo por parte del Ejecutivo, la corrupción ha seguido. Ha habido estos SARES anticorrupción, la oficina anticorrupción, y poco se ha hecho. La corrupción ha avanzado, nos está ganando terreno. Incluso se ha conformado una mega comisión, señor, para investigar un gobierno pasado. Y eso significa, señor presidente, que estas comisiones no han funcionado en la medida que deben funcionar. Entonces, al lado de las leyes, señor presidente, es necesario la voluntad de los gobernantes, de los políticos, de los parlamentarios para luchar contra la corrupción. Eso es indispensable. Esperamos, por ejemplo, que los resultados en la mega comisión sean resultados concretos, como se está haciendo ya en las investigaciones preliminares que se han llevado a cabo, señor presidente, en esta importante mega comisión conformada en el Parlamento Nacional. No para crucificar a nadie y para impedir que vayan como candidatos el 2016, sino, señor,
para impedir que se roben el dinero de los peruanos. Ese es el fundamento esencial de la lucha contra la corrupción. Porque los corruptos, señor, se llevan en los bolsillos colegios, postas médicas, hospitales, carreteras, señor, la nutrición de los niños. Ahí se va, señor, el dinero que se apoderan los corruptos. Y consecuentemente, señor, repito, más que leyes, voluntad política de los gobernantes. Ahora, en este dictamen yo veo dos cosas importantes que decir, señor presidente. En primer lugar, un asambleísmo. Hay un asambleísmo que va a impedir de alguna manera que funcione adecuadamente esta comisión. Hay como 20 o 25 representantes de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Nosotros habíamos sugerido en la Comisión de Fiscalización y adecuadamente se ha introducido, señor, en el dictamen que se ha traído al Pleno, que esta Comisión Anticorrupción tiene que ser presidida solamente por las instituciones públicas, porque la presidencia va a ser rotativa. No puede presidirla, pues, aquellos entes privados donde incluso a veces hay más corrupción que los entes públicos. Dele tiempo al congresista Lescano. Entonces, señor, el primer punto que hay que resaltar de este dictamen es que esta institución, esta comisión, solamente puede ser dirigida por el Estado. No puede ser dirigida, señor, por las entidades privadas, porque ahí hemos visto una serie de problemas y además, señor, repito, a veces en las entidades privadas hay mucho más corrupción. No entendemos, por ejemplo, cómo una empresa que tiene doble contabilidad pretende la renovación de su licencia para la telefonía celular y no se hace nada. ¿Y hay corrupción en esa entidad? Sí, pero el Estado no hace nada, señor. Entonces, ¿dónde está la lucha contra la corrupción? En la comisión nomás, y ahí quedó, pero en acciones concretas no hay nada, señor. Entonces, señor, hay que ir disponiendo que el Estado tome las riendas en la presidencia de la comisión, pero con acciones concretas, señor. Entonces, ese asambleísmo hay que evitarlo, podría ser una comisión más chica para que funcione mejor. Y en segundo lugar, señor, esperemos que las instituciones que conforman esta comisión puedan hacer efectivas las conclusiones a las medidas que se acuerden en esta comisión, porque sus conclusiones, las conclusiones que llegará la Comisión Anticorrupción, señor presidente, no son vinculantes. Ahí yo creo que el congresista Julca no ha verificado que no pueden ser vinculantes las conclusiones de esta comisión, porque ahí está el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo como órganos o poderes independientes, y ningún poder le puede disponer o imponer medidas al otro. Por eso digo, ojalá que los poderes del Estado, los organismos que componen la comisión, autónomamente puedan cumplir, hacer suyas las conclusiones que se lleguen en esta importante comisión anticorrupción. Me pedía una interrupción el congresista Wong, señor, con todo gusto. Y el congresista Urquizo. El congresista le ha pedido interrupción Urquizo y Wong. Congresista Wong. Gracias, presidente. Efectivamente, no solamente en el ámbito público se producen las grandes corrupciones, sino vemos en el sector también privado. No es que estemos en contra de la inversión privada, pero tenemos que ver en el caso de que no hay ningún país que la banca tenga compañía de seguro, la compañía de seguro tengan SOAT y las compañías de SOAT tengan clínicas. Señor presidente, acá es un carrusel, se han formado 3 o 4 oligomonopolios que controlan todo el caso de los seguros del SOAT. Por eso hay muchas quejas de la cantidad de corrupción que existe en este ámbito. Hace poco que escuchamos a nuestro colega Elías de la forma tan pésima que le habían dado el servicio médico en una de las clínicas, precisamente porque es completamente, llamémoslo así, es una argolla y que no permite que otras empresas privadas también ingresen a este ámbito. Gracias. Bien, congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente.
por su intermedio, al señor congresista Johnny Lescano por concederme un minuto a fin de complementar la apreciación que está ofreciendo este pleno, y pediría que el señor presidente de la Comisión de Fiscalización tome nota, porque se trata de avanzar en las propuestas y que no sea distraído en este momento. Como tal, yo pediría por intermedio suyo, presidente, al presidente de la Comisión de Fiscalización, que vayamos retirando, vayamos un poco reduciendo la conformación de esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Por ejemplo, se ha observado el tema de la CGTP, porque existen otras 4 centrales que también con igual derecho deberían estar. Entonces vamos reduciendo. Ellos tienen su espacio, que es el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? En temas que tienen que ver obviamente con las relaciones laborales y su relación con el Estado. De igual manera, considero que el coordinador general de la comisión es la instancia ejecutiva de la comisión, es decir, es el funcionario que va a ser designado con una resolución suprema de la PCM. En ese sentido, también debería estar fuera de la comisión, porque él es el ejecutivo de la comisión de alto nivel. Entonces, por ahí, con el ánimo de contribuir, ya tendríamos 2 menos en la comisión de alto nivel. Habría que evaluar... A ver, para que concluya, congresista, está en interrupción. Muchas gracias, presidente. Habría que evaluar el tema de la participación del Tribunal Constitucional por el tema del control inconstitucional, ¿no? Habría que ver si en la norma del Decreto Supremo 016 del año 2010 se consideraba su participación, ¿no? Eso para efectos de que asesoría pueda ilustrar o aportar con la presidencia. Considero que sí es importante la presencia de la OCE, fue un pedido especial de la misma OCE, también el foro del Acuerdo Nacional, no obstante que está en el ámbito de la presidencia del Consejo de Ministros, pero considero que es una política de Estado el tema de la anticorrupción. Y es cierto lo que manifiesta el señor congresista Lescano en el sentido de que es tarea de todos, pero todos tienen que tener un espacio de coordinación para definir la política pública anticorrupción. Y esta es la CAN, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que no duplica roles de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Muy bien, concluye, congresista Lescano. Presidente, el congresista Julca me pidió una interrupción, yo lo aludí, quizás... Entonces, al final, si es alusión, es al final, congresista. Usted sabe el reglamento mejor que yo. Sí, bueno, pero con el objeto también de escucharlo, señor presidente, al congresista Julca. Yo había dicho que el congresista Julca había mencionado que los acuerdos de la comisión son vinculantes. No son vinculantes, porque hay poderes del Estado que conforman la comisión y un poder del Estado no le puede imponer nada al otro. De manera tal que, decía, los poderes tienen que hacer suyas las recomendaciones y más bien internamente hacerlas vinculantes, porque si no eso va a quedar simplemente, señor presidente, en un discurso. Eso en absoluto no queremos, sino que sean, repito, luchas consecuentes, luchas que pudieran tener resultados concretos, señor, para meter a los corruptos a la cárcel, porque si no, no tendría ningún objeto esta comisión. Entonces, señor presidente, yo termino con eso, vamos a apoyar esta iniciativa, esperamos, señor, con esperanza, que más bien pueda funcionar como un organismo más de lucha contra la corrupción. El Congreso creo que es, señor, el poder del Estado por eminencia que lucha contra la corrupción, y tenemos que luchar sin cuartel con esto que hace mucho daño, señor, en el país, y nos comprometemos a apoyar esta iniciativa y las conclusiones que tenga esta importante comisión. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Lescano. Por alusión, el congresista Modesto Julca. Presidente, gracias, Johnny. Presidente, cuando yo dije que los acuerdos podrían y deberían ser vinculantes, me refiero a que la participación de estos entes a alto nivel debe comprometer su participación, su sensibilización y su trabajo respecto a las políticas que ellos van a plantear. Y esto, presidente, si bien es cierto hay una cantidad de integrantes que pareciera un poco extenso,
pero no es un ente burocrático, porque en primer lugar, presidente, estas personas representan a una entidad y lo que definen y proponen son políticas y luego coordinan la implementación de estas políticas. Es un espacio en el que debe permitirse la generación, repito, básicamente de propuestas y de coordinación. Por lo tanto, no necesariamente se convierte en un ente burocrático, ¿ya? Y además no tiene costo porque cada entidad, cada representante gana y cobra en su entidad, presidente. Eso es lo que quería aclarar. Gracias. Muy bien, congresista Apaza. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, indudablemente el proyecto de ley que crea la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción es de suma importancia y de suma trascendencia, porque es un ente que ha sido votado por unanimidad dentro de la Comisión de Fiscalización. Y quisiera en esta oportunidad no redundar en los pros y en los contras de esta Comisión de Alto Nivel, sino quisiera más que todo ponderar y rechazar algunas objeciones, señor, referente a la representatividad de la CGTP en esa comisión. Nosotros consideramos de que la CGTP es una de las organizaciones sindicales que fue fundado hace muchos años atrás, desde el año 1928. Agrupa a más de 1.800.000 y tantos trabajadores del país en sus diversas manifestaciones. Me pregunto yo, los que sostienen que solamente debe estar la CONFIEP, ¿cuándo y cuánto representa la CONFIEP? ¿Por qué no vemos no solamente el aspecto cualitativo, sino veamos también lo cuantitativo en cuanto a la representación de la CGTP? ¿Por qué no hacemos una mirada hacia atrás y cuáles fueron las organizaciones o cuáles fueron las organizaciones que sacaron la cara por luchar contra la corrupción cuando ésta estaba en el pináculo de sus acciones nefastas? Desde luego, lo que era la corrupción era la CGTP, era la organización que decía no a la corrupción, es la que luchaba frontalmente contra la corrupción, y negar su representatividad, señor presidente, en esta organización es algo ridículo y pueril. Por eso es que sostengo de que la representación de la CGTP debe estar ahí. ¿Y por qué no las otras organizaciones? Porque la CGTP es la única organización que ha demostrado histórica, real y objetivamente que representa a los trabajadores, manuales, intelectuales, y acreditaron fehacientemente su participación y su existencia desde muchos años atrás. Por eso, señor, quisiera que ponga un poco más de orden en esta reunión y decir que algunos, cuando se habla de los trabajadores en cuanto a su representatividad en los directorios o en las organizaciones de carácter civil o público, se les escarapela el cuerpo. ¿Por qué no recuerdan o se acuerdan cuando en la época preelectoral a los trabajadores los halagan y los llenan de halagos? Y estos halagos crecen como los hongos después de una lluvia. Pero cuando ya son congresistas o ya obtienen sus objetivos, lo toman como que los trabajadores tuvieran... Dele tiempo al congresista. Voy a terminar, señor. Voy a decir, reinvocar, que se respete, señor presidente de la Comisión de Fiscalización, los acuerdos que se ha tomado en forma unánime de que la CGTP debe tener representación en esta organización, porque los trabajadores son parte, todavía son la parte, la reserva moral. Se suspende la sesión. Bien, lo acaba de anunciar el titular del Poder Legislativo, Víctor Isla Rojas, tras el llamado de la sirena.
se ha suspendido la sesión plenaria para dar inicio a la participación por parte de la representación nacional y del personal del servicio parlamentario del simulacro nacional de sismo convocado por el INDECI. En estos momentos se están desalojando el hemiciclo de sesiones, el personal que labora aquí en el Parlamento Nacional, así como los periodistas que se encuentran en las galerías, los parlamentarios que se retiran por las zonas ya señaladas. La evacuación se desarrolla de manera normal. Todos están haciendo uso de las rutas de evacuación hacia la zona de seguridad externa. Personal de defensa civil ha orientado, lo identifican por sus chalecos a todo el personal. Nosotros ya prácticamente nos encontramos solos en el hemiciclo y vamos a desalojar en unos instantes este recinto parlamentario. Ustedes pueden ver también en sus imágenes a través del canal del Congreso de la República que los miembros de la mesa directiva, acompañados por parlamentarios representantes de las diferentes bancadas políticas, se dirigen hacia la Plaza Bolívar al frente del Congreso de la República. Damos paso a nuestro compañero Carlos Aponte para que nos brinde mayor información. Adelante, Carlos. Gracias, Elsa. Como usted lo ha señalado, en forma ordenada los legisladores vienen evacuando el hemiciclo principal y el Palacio Legislativo, así como los trabajadores y personal administrativo en este tercer simulacro nacional de sismo y tsunami. De manera ordenada, los parlamentarios, trabajadores y personal administrativo están evacuando el Palacio Legislativo y se dirigen hacia la Plaza Simón Bolívar. Ahí es el lugar de evacuación donde los congresistas y todo el personal del Parlamento Nacional esperará que esta situación de simulacro. Nosotros nos vamos con Ricardo Alba, que tiene más información. Toda la ciudadanía cumplir estos simulacros con seriedad, porque esto es lo que se debe hacer en los momentos difíciles y en los momentos de serenidad para poder estar atentos, ¿no? Aprovecho la oportunidad para consultarle, señor presidente, en el pleno se va a poner a debate el proyecto de la reforma magisterial que ya fue sancionada en la Comisión de de Educación. Bueno, estamos en el proceso para el tema de exoneración, están sacando las firmas. Entiendo que de ser así, definitivamente hoy día tienen que verse, ¿no? Okay. De los jueces, muy amable. El presidente del Congreso se va a poner a debate también el pedido de los jueces para la... Bueno, está en agenda, pero eso se verá oportunamente, ¿no? Pero hoy los fiscales también exigen el mismo, están incluidos en esta iniciativa. Yo creo que todos tienen derecho a hacer el reclamo de las remuneraciones que están haciendo, ¿no? Y cada uno va a hacer su parte, el Congreso hará el debate respectivo. ¿El Consejo Directivo que se ha tomado ayer ha hablado sobre la elección del Consejo Repúblico? No el Consejo, la Junta de Portavoces ayer ha decidido postergar todavía la votación, porque los grupos políticos están en una conversación permanente buscando consenso, ¿no? ¿El Consejo Directivo de ayer en la tarde se ha hablado sobre el tema? Ya se había definido en la Junta de Portavoces. ¿Y hay una fecha tentativa para...? No, la fecha que concluye el trabajo de la comisión es el 20 para presentar las propuestas que consideren pertinentes, ¿no? ¿Hay la posibilidad de que se pueda prorrogar, como ha pedido el presidente de la bancada de gobierno? Bueno, eso se ve en su momento, ¿no? Y además es una decisión que tendría que tomar el Pleno. Sin embargo, la fecha es el 20 de noviembre, concluye su plazo señalado. ¿Cómo van las negociaciones hasta ahora? ¿Ya ha podido reunirse con las bancadas o han fijado una fecha previa al 20 para poder reunirse y ver los resultados? Mira, están trabajando, yo estoy seguro que con mucha intensidad y responsabilidad, ¿no? La política es búsqueda de consensos entre los grupos y lo que se necesita hay votación calificada en varios de ellos, ¿no? ¿Se va a agendar el tema de los jueces, el pedido de los jueces? Pues está en la agenda, lo que pasa es está en una agenda, tenemos una agenda que vamos priorizando de acuerdo a la situación como ve el desarrollo del Pleno, ¿no? Se ha abierto un debate nuevamente sobre la posibilidad de que Antauro Humala vuelva a su celda que se encuentra por la escuela. Hemos escuchado la posición de la autoridad respectiva, que es el INPE, ¿no? De acá, de este poder del Estado, somos respetuosos de las acciones del Ejecutivo. Congresista, ayer el jefe del INPE en una entrevista a un medio local denunció que el congresista Alejandro Guinaga, aprovechando que es su cargo, tomó fotos del rol de visitas de la DIROES
para poder hacer una denuncia en contra de la ministra de Justicia, de que ella fue la que filtró las fotos a la celda Lo que dorada. he escuchado es que la ministra reconoció que han tomado esas fotos, eso es lo que conozco. Él dice que va a presentar una queja ante el Congreso contra el congresista Guinaga. Bueno, todos están en derecho por las acciones que crean pertinentes, ¿no? Estamos en vivo para tema. Le hago la consulta nuevamente sobre si se va a ver el tema de los jueces el día de hoy. No le digo, está en agenda, la mesa va priorizando de acuerdo a la situación que se dé. Si alcanza, alcanzará, ¿no? Pero todos los temas son importantes para nosotros. Fiscales también han venido el día de hoy también a pedir una... Bueno, está en todo su derecho, el Congreso tiene una política de puertas abiertas. A los únicos que no recibimos es a los que no vienen. Presidente, ¿cómo ve la participación de sus colegas parlamentarios en el simulacro? No, yo creo que todos están participando correctamente, ¿no? Eso es lo que se debe hacer y invocamos a toda la población que lo haga, porque estos momentos de serenidad, como lo que se debe hacer un simulacro, se va a necesitar, ojalá que nunca se lo necesite, ¿no? Importante, pero digamos, la práctica. Absolutamente importante, ¿no? Hay que tomarle con la seriedad del caso, como debe ser. Su vocero y también el vocero de Perú Posible plantean de que en todo caso la elección del defensor del pueblo debe ser en bloque junto con los miembros del TC y del BCR. ¿Usted qué opina? Yo creo que todas son las posibilidades, la idea es esa, ¿no? Hay una necesidad, la población, nuestra nación está a la expectativa de que se debe nombrar estos cargos importantes dentro del Tribunal Constitucional, los directores del BCR y el defensor del pueblo. Ojalá se pueda hacer. Yo siempre soy de aquellos que apunta a buscar el consenso, ¿no? Pero no que no es fácil. Justamente la bancada pero que están acusando evidentemente así es, en un escenario político, yo siempre he señalado que a mí me preocuparía si todos pensaríamos homogéneamente, ahí sí estaríamos complicados. Van a encontrar consenso, estoy seguro que sí. Parlamentarios apristas señalaban que el señor Daniel Abugataz había boicoteado esta elección para perjudicarlo a usted, ¿no? No, yo no. Yo soy respetuoso para nada. Yo creo que cada parlamentario hace su trabajo y defiende sus convicciones como crea, ¿no? Y soy respetuoso de ello. Yo respeto los suyos. ¿Pero le preocupa a usted en todo caso que hasta ahora no haya solución sobre Yo creo que le preocupa al país. El país está atento y el Congreso tiene que dar la talla en esta expectativa que tiene la población referente a esta elección de estos importantes cargos. internas dentro de la bancada de Gana Perú? No, para nada, lo que hay unas discrepancias naturales, como debe haber, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, digamos que considera que sería no una falla, un fracaso de su gestión, digamos, no poder impulsarnos, sacar este tema que en realidad ya está... Creo que aquí el Congreso va a dar la talla. Yo tengo claridad en que oportunamente va a llegar a un entendimiento. Lo que llama la atención es que se insista en la figura de Walter Gutiérrez cuando no lo quieren. ¿Por qué no cambiar a otro? Mira, no es propuesta nuestra, es propuesta de Solidaridad Nacional, nosotros somos respetuosos de ello. Y mientras que esté la propuesta ahí está el doctor Gutiérrez, ¿no? Eso es la percepción tuya que desde mi punto de vista es cerrada. ¿Estaría de acuerdo que Eduardo Vega continúe en el defensor del pueblo? Bueno, estamos en el proceso de exoneración del trámite, ¿no? Debe ser. No, mira, mientras que no hay otro nombramiento, tiene que continuar, no es que debería. No, pero que se quede permanentemente en el No, yo creo que el Congreso va a dar la talla y va a nombrar a las autoridades competentes. Muchas gracias. Bien, han sido las expresiones del presidente del Parlamento, Víctor Isla Rojas, al participar del simulacro de sismo aquí en la Plaza Bolívar. Él ha salido justamente del hemiciclo de sesiones donde participaba de la sesión del Pleno para poder sumarse a esta jornada de prevención, la tercera, por cierto, que se realiza en lo que va del año. Al igual que el titular del Parlamento, han hecho lo propio también los legisladores de los diferentes grupos políticos. Todos se han ubicado en lo que significa la Plaza Bolívar como ambiente principal para lo que es esta zona de refugio ante un movimiento de gran intensidad de grado 8 en la escala de Richter. Esta es la información aquí desde la Plaza Bolívar. Gracias, Ricardo, y efectivamente terminó el tercer simulacro de sismo y nosotros vamos a conversar con el congresista Acuña, ¿no?, sobre esta actividad que se ha realizado. Importante este simulacro para que la población esté preparada frente a un sismo o un tsunami. Sí, claro que sí, es muy importante que acá nosotros también estemos dando el ejemplo de lo que pueda significar a nivel nacional ese tipo de actividades en el Congreso de la República, como muy bien lo mencioné, la quinto simulacro que se realiza, y esperemos de que eso también se puedan dar en los diferentes establecimientos, ya sean educativos, que es donde mayor preocupación puede existir de parte de nosotros, y esperemos que cada día se tenga mayor conciencia sobre eso. Gracias, congresista Acuña, y también vamos a conversar con el congresista Rondón. Importante este tercer simulacro de sismo y tsunami.
Sí, muy importante, ¿no? Yo creo que estos ensayos repetitivos por lo menos van comprometiendo hasta la gente que lo puede tomar un tanto a la broma. Y creo que cuando han habido un terremoto en Guatemala y un sismo ayer en Chile. Es correcto, y además que el país es un país vulnerable a muchos acontecimientos, y nosotros que estamos en zona inclusive de costa, muchísimo más, esto de la falla que hay en las placas de Nazca, o sea, somos un país tremendamente vulnerable y frágil, así que creo que vale todo el esfuerzo y hay que seguir insistiendo en estos simulacros y que cada vez se vaya tomando mucha más conciencia de esto. Gracias, congresista Rondón. Ya vemos en imágenes que van entrando los congresistas, así como el personal administrativo y trabajadores del Congreso de la República, tras haber participado en este tercer simulacro nacional de sismo y tsunami. Debemos señalar que el epicentro ha sido localizado a 190 kilómetros al oeste en el Océano Pacífico, entre 30 y 50 kilómetros de profundidad, y ha afectado las zonas costeras de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Según los primeros reportes que nos han dado a señalar, los heridos han sido mínimos porque han actuado de manera efectiva en haber evacuado el Palacio Legislativo. Nosotros vamos a volver a la mesa de conducción con nuestra compañera Rocío Martínez. Gracias, Carlos, por la información. Y efectivamente el Congreso de la República ha participado en este tercer simulacro nacional de sismo 2012. Los parlamentarios que se encontraban precisamente en ese momento en la sesión del Pleno, previa suspensión, se han retirado de manera ordenada por el hall de los Pasos Perdidos para luego dirigirse hacia la Plaza Simón Bolívar, donde se ubica la zona de seguridad, y en este momento ya se encuentran retornando al hemiciclo de sesiones para continuar con la sesión del Pleno, que precisamente cuando se suspendió debatía la iniciativa legislativa que propone crear una comisión de alto nivel anticorrupción que se encargará de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en nuestro país. Hay que señalar cuál es el objetivo de realizar simulacros nacionales de sismo. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, estos simulacros permiten poner en práctica los sistemas de alarma y activar las redes de enlace de comunicaciones en respuesta a emergencias. Además, permite evacuar a la población en sus viviendas, locales públicos y privados hacia zonas seguras a través de rutas de evacuación previamente establecidas por las autoridades de defensa civil. Asimismo, permitirá la habilitación de puntos de concentración para la entrega de ayuda humanitaria, albergues para la población damnificada y el funcionamiento de los centros de operaciones de emergencia y de las plataformas de defensa civil. Cabe indicar que el INDECI ha tomado la precaución para este simulacro la ocurrencia de un sismo de 8 grados de magnitud en escala de Richter, una intensidad de entre 7 y 8 en escala de Mercalli y una profundidad de entre 30 y 50 kilómetros. Este ejercicio, es decir, realizar simulacros, tendrá una duración de entre 15 y 20 minutos, teniendo en cuenta la ocurrencia de un tsunami en zonas costeras del litoral peruano. Cabe indicar que el INDECI movilizará a nivel nacional un equipo de evaluadores para los diferentes escenarios donde se realizará el simulacro, donde se viene ya realizando este acto, y tendrá la misión de apoyar a las autoridades locales de defensa civil en la ejecución y evaluación del ejercicio. Esa es la información que tenemos sobre el simulacro tercer simulacro nacional de sismo 2012. Entonces ya los congresistas se encuentran dirigiéndose a sus respectivos escaños para que se reanude la sesión del Pleno, en la que, como hemos mencionado, se estaba debatiendo el proyecto de ley que plantea crear una comisión de alto nivel anticorrupción. Y en este momento vamos a enlazarnos con nuestra compañera Elsa Iturriaga, quien precisamente se encuentra en el hemiciclo principal y nos tiene mayor información. Adelante.
Gracias, Rocío. Como bien ya lo has manifestado, se ha desarrollado con total éxito este tercer simulacro nacional de sismo organizado por el INDECI, que contó con la participación de los trabajadores del Congreso de la República, los congresistas, así como los miembros de la mesa directiva y personal del servicio parlamentario. Todos desalojaron las diferentes oficinas y el hemiciclo de sesiones para dirigirse a la Plaza Bolívar de manera ordenada. También se hizo lo propio al retornar. Ya se encuentran presentes casi todos los representantes de las diferentes bancadas políticas, los primeros en ingresar luego el simulacro al recinto parlamentario fue el oficial mayor del Congreso de la República, Javier Ángeles Hillman, seguido del director general parlamentario, Hugo Rovira Zagal. También fueron ingresando de a poco los representantes de las diferentes bancadas políticas, como ya lo hemos mencionado. En breves instantes se va a reanudar la sesión plenaria que fue suspendida precisamente para participar en el simulacro nacional de sismo convocado por el INDECI, toda vez que defensa civil es una tarea de todos y hay que tomar con total seriedad estos simulacros para estar prevenidos ante cualquier movimiento telúrico. Como bien has señalado, la representación nacional continuó con el debate iniciado ayer de los proyectos de ley 117, 576, 1053 y 1143. Se ha elaborado un dictamen de la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Gustavo Rondón y que plantea crear la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Esta propuesta fue sustentada el día de ayer por el titular de la comisión respectiva. Participaron también representantes de todas las bancadas dando su posición, algunos aportes también. Como en el caso del congresista Javier Bedoya, que señaló que era importante que también participe el sector privado, no solo el sector público. Otros parlamentarios señalaron la necesidad de darle el rango de ley al decreto supremo emitido por la PCM sobre el particular, es decir, la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que en estos momentos encabeza justamente el titular de ese sector. Bien, ella se encuentra presente y va a reanudar la sesión el primer vicepresidente del Congreso, Marco Tulio Falconi. Señalarles también que durante el debate se ha planteado, por supuesto, la urgente necesidad de que se pueda aprobar esta norma en el día de hoy. Ya son pocos los oradores que faltan participar, toda vez que han brindado sus aportes para perfeccionar esta norma. Al final del debate, el titular de la comisión precisará cuáles son los temas que va a tomar en cuenta para elaborar un texto sustitutorio o si se mantiene el texto original dictaminado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Y todo está listo ya para reanudar esta sesión plenaria. Señores congresistas, se reabre la sesión. Estaba haciendo uso de la palabra el congresista Justiniano Paz. Gracias, señor presidente. Entendiendo que después de un simulacro la ciudadanía cunde un momento de desesperación, doy por concluido mi discurso, señor. Tiene el uso de la palabra, sí. Tiene el uso de la palabra congresista Cuculizo.
Gracias, presidente. No, sobre el simulacro, casualmente, ¿no? A ver si me escuchan, por favor, porque este es beneficio para todos. A mi parecer, y por lo que yo he estudiado en Defensa Civil cuando era alcaldesa, nuestra salida está pésima, presidente. Pésima. Porque salimos en una calma, en un manchón, conversando, haciendo... No tomamos conciencia de lo que es un terremoto. Y todos salen... A ver, un ratito, un poquito de silencio, por favor. Y todos salen a través de las claraboyas de la salida, toditos salen por en medio de la claraboya y en medio de las dos lámparas. Cuando ahí hay que evacuar a los costados, presidente. Además, la salida nuestra tiene que ser la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y salir en orden. Porque si nos vamos así, a empellonar, la mayoría de nosotros va a quedar mal. Hay que evitar estas claraboyas y hay que evitar las lámparas. Pero eso no se ha dicho en Defensa Civil. Así que hay que hacer un simulacro de verdad para que la situación mejore. Gracias. Gracias, congresista Cuculiza. Tiene el uso de la palabra el congresista Wong. Congresista Saavedra. Congresista Martín Belaunde. Perdón, congresista Belaunde, está la congresista Saavedra, luego le toca a usted. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos mis colegas. Presidente, yo quiero decirles, estamos luchando contra la corrupción, pero si no sembramos valores que se ha perdido en el Perú, nunca vamos a poder luchar contra la corrupción. De nosotros mismos tienen que salir los valores, los principios y a defender a ese pueblo que nos ha elegido para venir nosotros a defenderle desde el Congreso de la República. Es por eso, presidente, ya existe una comisión de anticorrupción. ¿Pero qué hizo esta comisión? Yo me pregunto, ¿qué hicieron en contra de la corrupción? ¿Hay algún resultado, presidente? No, presidente. He sido elegido y vengo con principios, presidente, y no me avergüenzo de decir que soy seguidora de Cristo. Y Dios me enseña en su palabra que no debo ensuciar mis manos con el sufrimiento de mi pueblo. Y estoy muy indignada de ver acá personas, cantidad de instituciones públicas, presidente. ¿Pero qué están haciendo estas instituciones públicas de luchar contra la corrupción? Por eso les llamo a la reflexión a mis colegas de salir a los rincones de nuestras regiones y ahí vamos a encontrar tanta corrupción. Es por eso que he iniciado en mi región de formar 3 frentes anticorrupción y 2 frentes anticorrupción de Juanjuy y Tarapoto me dieron buenos resultados. Y ahora ya tenemos funcionarios y exfuncionarios que están siendo investigados por el Ministerio Público. Es por eso que les digo, primero hay que examinarse para poder pertenecer a esta comisión y nosotros como congresistas tenemos la función de fiscalizar y apoyar a ese pueblo que está tan sufrido, a esa gente que viene de las zonas rurales, que son robados sus recursos que lo adquieren en sol y lluvia. Por eso yo me vengo y me lleno de impotencia en el Congreso al ver a algunos mis colegas que no prestan atención de luchar contra la corrupción. Es por eso que yo he iniciado el 5 de octubre dando pruebas en la Comisión de Fiscalización y por esas pruebas que he presentado ha sido destituido el superintendente de registros públicos y ahora eso me está costando amenazas de muerte a mi familia, a mi persona, pero ni eso me va a hacer retroceder como el cangrejo, porque yo he venido a defender a mi pueblo acá y mis manos nunca se van a ensuciar con el sufrimiento de mi pueblo. Siempre daré de comer a mis hijos y respaldaré a mi pueblo con este sudor que Dios me ha puesto en este lugar y Él me va a fortalecer para seguir trabajando. Es por eso que le llamo a la conciencia a todos mis colegas. Debemos ponernos la camiseta contra la corrupción, pero primero sembrando valores desde nuestros hogares para poder decir que sí hay justicia en el Perú. Gracias, presidente. Gracias, congresista Saavedra. Saludamos la presencia de los señores fiscales superiores y provinciales en representación de todos los fiscales del Perú que se encuentran aquí en el hemiciclo.